aparte de empezar desde cero, te daría la opción de empezar a partir del código. Eso generaría un nuevo borrador, pero exactamente con los mismos datos de la hoja técnica anterior, ¿vale? Pero en este caso lo vamos a empezar de cero. Aquí tenemos, vale, vamos a rellenando. Peso recordar, peso de coche más piloto, siempre, cualquier cosa. A la letra I de la izquierda en cada apartado si tenéis duda de cómo rellenarlo. Vienen, ya sabéis, vienen imágenes, vienen notas que sirven de mucha ayuda, pero bueno, aún así hay cosas que pueden generar un poco de duda, pero bueno, para eso estamos aquí, para resolverlas. Esto es coche más piloto, recordad, da igual si está vacío de gasolina, si tiene 1 litro, si tiene un 5 litros, si tiene 20, me da lo mismo. O sea, lo que piden es que uno como comisario técnico, cuando verifique la hoja, usted declaró X peso, se le sube a la báscula en ese momento y con el piloto dentro, con todo el equipamiento, como podéis ver, casco, mono, hands, etcétera, y que dé el peso declarado para saber en qué márgenes nos podemos mover, ¿no? Entonces aquí yo tengo un coche que pesa, lo he dejado en 1030 kilos, por ejemplo. Seguimos para abajo. Esto, bueno, es bastante fácil, ¿verdad? Origen del motor de coche, tipo de motor alternativo. Una vez que elijo alternativo me da la posibilidad en línea, en V o boxer. Es un Clio, motor en línea. Tipo de bloque es de serie. Número de cilindros, 4. Número de válvulas por cilindro. A ver, que alguno... tener en cuenta si es de 8 o de 16 válvulas, por ejemplo. Si es un coche de 8 válvulas, serán 2 válvulas por cilindro. El mío es de 16 válvulas, por tanto, es dividir, o sea, serán 4 por cilindro. Si fuera un coche de 20 válvulas, que puede haber alguno, un motor SEAT, por ejemplo, hay por ahí alguno, que es de 20 válvulas, entonces serían 5 válvulas por cilindro, ¿de acuerdo? Vamos con el diámetro. Agujero de cilindro, redondeado al 0,1 milímetro más cercano, ¿vale? Te tengo que es de 87. Importante rellenar todo bien, pero sobre todo aquí hay apartados como por ejemplo, porque la carrera la va a calcular automáticamente. Con el dato de la cilindrada que ponemos, con el dato del diámetro, recuerda que la carrera sale automáticamente calculada. Entonces, si uno de esos dos datos, diámetro o cilindrada, están mal, la carrera estará mal, ¿vale? Entonces, ahí lo tengo. Ya me lo ha calculado. Con el diámetro de la cilindrada ya me sale una carrera de 84 milímetros. Tipo de cárter, en mi caso es uno húmedo. Tipo de combustible, gasolina o diésel. Configuración del acelerador. O sea, si tiene una mariposa común para varios cilindros o tiene una mariposa para cada cilindro, ¿vale? En mi caso es una común a varios cilindros. Diámetro de la mariposa. Esto os puede venir en la ficha, o sea, ver bien cómo medirlo, ¿vale? Vale igual para, en caso de que sea un coche de carburación. O sea, si no tiene mariposa y es de carburación, es lo mismo. O sea, medir el diámetro del Venturi medido en el punto más estrecho y lo que sea, mariposa o carburador, medirlo. Todas estas medidas, recordad, son en milímetros. Veo también algún fallo típico de que pone alguna medida en centímetros, ¿no? Entonces, pues sale luego una cosa, un cálculo que no es. Entonces, recordad, todas las medidas estas en milímetros, ¿vale? Yo tengo una mariposa que es de 61 milímetros. Tipo de admisión, el mío es atmosférico. En caso de que fuera turbo, ¿vale? Si ponemos que es turbo, nos saldrá el número turbocompresores y nos saldría el diámetro inductor carcasa de compresor. Esto viene en ficha, en caso de que lo tenga. O sea, te viene ahí bien la nota, la imagen.
es ir a la ficha y medir eso. Pero bueno, esto en el caso de que sea turbo, ¿vale? Si lo pongo atmosférico, vemos que se quita. Número de bridas, igual. Yo no tengo brida, pero si pongo que tengo brida, me va a salir que ponga el diámetro de la brida debajo. Y entonces habría que medir la brida. En montaña se puede quitar la brida, ¿vale? Hay gente que no la quita por lo que sea, o porque no sabe que puede quitarla, o porque a lo mejor no le interesa, porque a lo mejor tiene un coche que dice, bueno, lo usa para rallies y para montaña, entonces pues dice, bueno, lo usa sobre todo para rallies, no me interesa andarlo quitando, poniendo cada vez que cambio de rallies a montaña, de montaña a rallies, y la deja, ¿no? Pero que sepan que en montaña la brida se puede quitar. En mi caso yo no tengo brida, ¿vale? Catalizador de gases de escape, que sí tengo. Régimen del motor máximo. Vale, aquí no lo han cambiado, ¿de acuerdo? Dice redondear las 500 revoluciones por minuto más cercanas. Esto es un cambio que hizo la Federación Internacional en la última actualización que ha hecho del programa. Entonces, ahora, antes pedida, porque lo hice así también recientemente en el webinar de la Federación de Andalucía, decía que hasta ahora pedía que fuera redondear a múltiplo de 500, pero esto ha cambiado, porque ahora permite redondear a múltiplo de 100. Esto, lógicamente, permite aproximar el régimen de motor, de revoluciones de motor, permite aproximarse mucho más al régimen real del coche y además ahora adquiere mucha más influencia. Estamos hablando que 100 vueltas de motor más o menos pueden ser una diferencia entre 3-4 puntos del coeficiente final, o sea que adquiere bastante importancia y sobre todo aproximarse el máximo posible, ¿vale? El mío llega hasta 7000. Relación de compresión. Acuerde, hay que aplicar la fórmula. Relación de compresión del motor, nos vamos ahí a la Y de la izquierda, nos ve la nota y es aplicar esta fórmula. ¿De acuerdo? Vemos que la V minúscula es el volumen de una sola cámara de combustión, la V mayúscula aquí sería el desplazamiento de un solo cilindro, sería aplicar esta forma, pi por diámetro al cuadrado, carrera. Esto puede que lo tengáis en ficha, puede que lo tengáis, o sea, a lo mejor no es necesario que andéis, no todos tengan que hacer la fórmula. De todas formas, tiene que ser un valor entre 5 y 20. O sea, todo lo que os salga menos de 5 más de 20, hay que revisarlo porque está mal hecho. Mayoría de coches turismo se está moviendo en torno a 9, 10 más o menos de relación de compresión, ¿vale? Depende del modelo. Quizás un vehículo de tipo GT se pueden mover a más, se pueden ir a 12, se pueden ir a 14 incluso. Pero bueno, por dar un aproximado de en cuánto se puede estar moviendo la relación de compresión después de aplicar la fórmula. En mi caso, yo tengo uno que me da aquí 9,3. Distribución variable, simplemente si la tiene o no la tiene. En mi caso no la tiene. Un Renault Clio. Ya sabéis, cada vez que vamos rellenando apartados, motor, peso, luego transmisión, siempre aquí a la derecha, calcular. Va calculando cada apartado para generar el coeficiente final. Transmisión, mi tracción delantera, recordar, FWD, tracción delantera, RWD, tracción trasera, AWD, tracción total a las 4 ruedas, ¿vale? Número de marchas, tengo 5, es un cambio manual. Diámetro de las ruedas, recordar, en configuración de seco, ¿vale? Neumáticos de seco. En caso de que tenga diámetro, o sea, pulgadas diferentes adelante o atrás, por ejemplo, vehículos de GT que suelen tener las ruedas de atrás un poquito más anchas, en ese caso, poner siempre el diámetro más grande, ¿vale? Llevo 15 pulgadas. Fijación de tuercas. Si es una tuerca central única, típica de vehículos de GT sobre todo, o tornillos múltiples. Vamos a la derecha, calculamos.
Vale, medidas aerodinámicas. Primero la batalla. Tengo una que es de 2490. Enseguida me sale otro aparcado aquí debajo. Comprobación de la distancia entre ejes. Es la distancia entre ejes mayor que más 75 milímetros de la distancia entre ejes del automóvil base. Es decir, le hemos variado la distancia entre ejes más de 75 milímetros. En la inmensa mayoría de los coches vais a encontrar que no. No que sea un coche ya específicamente preparado, etcétera, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad que da aquí. Pues en caso de que lo hagan, en caso de que le varíen la distancia entre ejes más de 75 milímetros, tendría una influencia enorme en el tema del coeficiente final. Voladizo delantero. Vamos a ir midiendo bien, ¿vale? Aquí sí que vienen dibujos, notas que nos lo aclaran muy bien. Voladizo delantero desde el eje delantero hasta la parte más adelantada. Tanto, o sea, si tiene splitter más adelantado, pues ir ahí a la parte del splitter, a la zona más adelantada que tengáis del coche. Nos dice cómo hacerlo, marcar en el suelo la posición en el centro, a ambos lados, dibujar una línea transversal en el punto más adelantado de la carrocería, medir la distancia de las marcas en ambos lados, si os da diferente, calcular el promedio de los dos valores. Y eso es lo que pondremos, ¿vale? Tengo un voladizo delantero, me llega a 684 milímetros. Splitter delante del parachoques. Vamos allá. No es cuánto mide el splitter, ¿de acuerdo? Es cuánto sobresale de la parte más adelantada del coche. Esa es la medida que pondremos en el caso del splitter delantero. He visto algunos que ponen la medida del splitter completo. Entonces, no es cuánto mide el splitter, ¿vale? Es cuánto sobresale respecto a la parte más adelantada del coche. Ahí lo vemos bien en la nota, ¿ves? Entre la flechita, mide la parte más adelantada del coche y a partir de ahí dice, ¿cuánto sobresale? Pues tanto, ¿no? Si no sobresale, le damos así y lo dejamos a 0. Que nos salga la marca verde aquí de que le hemos dado así por bueno, ¿vale? Voladizo trasero, igual que el delantero. Nos vamos a la parte más atrasada de la carrocería. Aquí no tenemos en cuenta ni alerón, ni posibles difusores, ni nada. Nos vamos lo que es al culo del coche, de la carrocería. Igual nos dice cómo medirlo, marca una línea perpendicular a ambos lados. Si os da diferente, calcular el promedio de los dos valores. Pero irse a la parte de atrás de la carrocería, a la parte más trasera, sin contar ni alerones, ni posibles difusores, ni nada. Que en este caso me da 540. Voladizo del difusor. Es aquí sí, en caso de que tenga difusor que sobresalga del culo del coche, entonces medir, ahí sí, desde el eje trasero hasta lo que sobresalga el difusor. Si no sobresale del culo del coche, dejarlo a 0. Dejarlo a 0, simplemente. O sea, aunque yo ponga aquí ahora mismo que me mide lo mismo, digamos que el voladizo trasero, el coeficiente no va a cambiar. Entonces, solamente hay elementos que solamente me importan si sobresalen, digamos, de lo que es la carrocería del coche, como en este caso el voladizo del difusor. En mi caso no sobresale, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le doy ahí, me sale la marca en verde y lo dejo a 0. Voladizo del alerón trasero, igual que con el difusor. Solamente en caso de que me sobresalga por la parte de atrás del culo del coche, ¿vale? Esto igual, si no sobresale lo dejo a 0. Le doy aquí, eso es, si ya me sale la marca verde lo dejamos a 0. Altura del alerón trasero, sí. Medir desde el suelo, ¿de acuerdo? Distancia vertical al punto más alto del ala. Del ala, o sea, no contamos las placas laterales, nada. En caso de que las tenga, claro. Entonces, altura del alerón trasero. Yo no tengo alerón trasero en mi caso, por lo tanto, marco aquí y
lo dejo a 0. Anchura de los ejes, cuidado. Si lo veo mucho. Hay que medir a las puntas de las ruedas, ¿vale? Mucha gente tiende a tirar de lo que pone en ficha, que suele ser medido al medio o más para adentro. Entonces, con lo que ponga la ficha, claro, ya una medida diferente, por tanto, siempre va a ser un poco más ancho. Aquí en la hoja PF, siempre va a ser un poco más ancho que lo que os venga en ficha, ¿de acuerdo? Entonces, si ponéis datos de lo que pone en ficha, bueno, sí, puede servir de referencia, pero recomiendo que todas estas cosas se las mida el participante. Se las mida el participante porque al final es una declaración de lo que realmente tiene. Entonces, pues bueno, cuando te vayan a medir, claro, si se encuentran un problema, no coincide con lo que pone, entonces llega el participante y dice, no, yo puse aquí lo que ponía en ficha, ¿no? Cuidado. Entonces, siempre recomendamos altamente a los participantes que estas medidas que las tomen ellos, o sea, que no se fíen totalmente a ciegas de lo que pueda poner en la ficha del coche, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí en el eje delantero 1518 milímetros. Sobre el eje trasero lo mismo. Aquí se ve mejor incluso. Hay que medir a la punta de las ruedas, ¿vale? Aquí tengo 1492. Vemos que la longitud total es otro elemento como la carrera antes en el motor, que nos lo ha calculado automáticamente porque hemos medido batalla, voladizo delantero, voladizo trasero. Con eso nos ha sacado ya la longitud total. Entonces, si uno de esos elementos está mal, lógicamente, uno de los voladizos o la batalla, la longitud total estará mal. Entonces, insisto otra vez en la importancia de rellenar todos y cada uno de los datos correctamente. Y si para asegurarse, o sea, lo tenemos que medir nosotros mismos, mejor medirlo nosotros mismos, porque así estamos seguros de lo que llevamos y nos evitamos cualquier problema en una verificación técnica, que evidentemente no queremos ninguno, ¿verdad? Vale, pues calculamos aquí. Chasis, tipo de marco, tipo de refuerzo del marco. Evidentemente esto suena así muy genérico y entonces aquí sí que la gran mayoría de participantes se pararán a mirar qué es lo que tienen, porque bueno, si me dicen tipo de marco 1, 2 o 3, pues ¿qué es esto, oiga? Tipo 1, le damos a la I de la izquierda y nos dice conchas de construcción unibody de metal estándar. Tipo 2, una estructura de marco base que consta de un marco tubular y o una estructura compuesta de metal y puede incluir elementos de una construcción unibody en cualquier combinación. O tipo 3, marco compuesto no metálico. Los materiales compuestos pueden formar parte o toda la estructura. En mi caso tengo tipo 1, ¿vale? Y luego tipo de refuerzo del marco. Aquí vemos igual, 1, 2, 3, 4. Claro, esto visto así nos dice muy poco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos cuesta aquí. Vale, ver las imágenes, sobre todo leer las notas muy bien, ¿vale? Aquí habría que irse sobre todo al anexo J, mirar el dibujo de arco de seguridad que tenemos. Sabemos que vienen varios dibujos, ¿no? Están desde el 253.1 hasta el 253X, ¿no? Entonces, leyendo detenidamente esto, vemos qué es lo que nos encaja mejor para saber si es de tipo 1, si es de tipo 2. Tipo 1 se va a ver muy poco. Es un arco de seguridad completamente básico, ¿vale? Se puede ver en coches clásicos y poco más. La mayoría por ejemplo, en este caso de Extremadura, la mayoría de lo que vais a ver es de tipo 2. Tipo 3 ya sería, pues bueno, con refuerzos más adicionales, con más de 6 puntos de anclaje que se puede encontrar en vehículos de GT y tal. Pero bueno, sí que os digo que la mayoría es de tipo 2. Esto está incluido en el programa porque entiende el Performance Factor que el tipo de arco de seguridad tiene una influencia sobre las prestaciones. O sea, vamos a diferenciar aquí
lo que es, por un lado, tema de prestaciones y por otro lado, tema de seguridad. Para tema de seguridad, ya sabemos que hay una verificación técnica previa. Entonces, sí, me puede decir que es una jaula, un arco de seguridad de tipo 2, de tipo 3, pero a lo mejor luego llega la verificación técnica previa y ese arco de tipo 3, aunque coincida con lo que pone, puede que esté en malas condiciones o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, distinguir por una parte seguridad y por otra parte esto de Performance Factor, que analiza únicamente el vehículo en función de prestaciones, ¿vale? Leemos todo esto, nos aseguramos de que, aquí ya os digo, habría que ir al anexo J, al artículo 253 y ver qué tipo de arco de seguridad coincide más con el que tenemos nosotros. Vamos a ver. En mi caso es de tipo 2, ¿vale? Número de puertas. Especifica el número de puertas del coche. Si el maletero tiene ventana, se considera puerta. ¿De acuerdo? Por tanto, mi Clio es de 3 puertas. Porque el maletero incluye la ventana. Por ejemplo, tipo Mitsubishi Evo, que se abre el portón trasero, pero sin la ventana. Eso no contaría como puerta. Entonces, en el caso de un Evo, sería un vehículo de 4 puertas. Tipo de depósito de combustible, si es el de origen o es un depósito de seguridad, ¿de acuerdo? Si es estándar o de carreras. En mi caso es un estándar. Pero bueno, vemos aquí, vemos depósito original o depósito de combustible aprobado, Fiat FT3, Fiat T3.5 o superior, FT5. Y el parabrisas, si es, si es el delantero, si es de vidrio o de plástico, que en mi caso es de vidrio. Ya tengo todo. Voy a calcular. Me ha salido un PFD, lo vemos aquí arriba, de 367. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos opciones. Guardamos el borrador, por si tenemos previsto todavía hacer modificaciones antes de confirmar, o creamos el FIA PFID. ¿Continuar y crear? Sí. Vemos que se pasa a naranja, eso quiere decir que ha sido confirmado y automáticamente nos enviará la hoja en formato PDF a la cuenta asociada, digamos, al Performance Factory. Entonces recibiréis esa hoja en formato PDF, que muchos ya se lo habéis pasado a la Federación de Extremadura y Paco ha estado revisando, hemos estado revisando unas cuantas. Entonces, por parte de simulación, ahí está. Me salgo al garaje y lo voy a tener ahí. Que una vez que lo he confirmado, como decía, que me he equivocado, etcétera, le daría nuevo borrador. Y aquí donde decía empezar desde cero, ahora sí me da la opción de empezar a partir del código. Entonces lo que haría aquí, a partir del código, y tengo otro borrador exactamente con los mismos datos que he rellenado. Exactamente los mismos. Y a partir de aquí solamente sería cuestión de modificar aquello que queramos modificar, corregir aquello que tenemos que corregir, etcétera. Guardaríamos el borrador y nuevamente, si ya estamos conformes con lo que hemos puesto, sería otra vez crear un FIA PFID, etcétera. ¿Vale? Entonces ahora me salgo al garaje y ahí lo tengo. Recordar, azul, borrador, que se puede editar. Naranja, PF confirmado, que ya no se puede editar. ¿Ves? Solamente con el ojito que tenemos aquí nos deja verlo, nos deja descargarlo, pero no nos deja editarlo. En cambio, en el azul vemos el lapicero que sí que nos permite editarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por la parte de simulación, bueno, esto ya estaría. Y a partir de aquí, pues bueno,
dudas, preguntas, todo lo que tengáis. Vamos a ir respondiendo poco a poco Bien, pues mira, Julio, todo lo por que alusiones. os vayan planteando, ¿vale? Correcto, por alusiones. Tengo Sí, aquí algunas anotaciones que han ido pasando y algunas que bien, se me han ido ocurriendo y te las voy a ir comentando. En el primero de los casos, revoluciones por minuto. sí. Las revoluciones por minuto se consideran las máximas que genera el motor. ¿De dónde sacamos este dato? Bien. ¿Nos sentamos enfrente de él, aceleramos a fondo hasta que el coche corta y ahí vemos cuánto marca? ¿O hay algún sitio específico donde pone cuánta genera o no genera? Pues se puede hacer de varias maneras. Si hay algún sitio donde lo especifique, ponerlo. Eh, Hay alguno que incluso lo ha llevado a banco de potencia para comprobarlo. Hasta dónde llega, ¿no? Es que Exactamente. comentaba que 100 revoluciones por minuto más o menos Sí, influía directamente en el resultado final. sí, tiene una influencia, la verdad, que bastante importante. Mira, pues De podemos ahí ir, que es importante que precisemos el número exacto. sí, lo más exacto posible. Mira, Vale. vamos a poner, por ejemplo, me voy al borrador, ¿de acuerdo? Sí, Teníamos un PF de 367. Si sí, yo le pongo 100 revoluciones menos, sí, voy a calcular, ha me da subido. 371. 4 puntos más, solamente por poner 100 vueltas menos de motor. Si yo le Correcto. pongo 100 vueltas más, 7100, se baja a 363. Mejora 8 puntos. Entonces, Correcto. De depende del ahí, modelo también, pero vamos, vemos que tiene una influencia bastante importante y por tanto, o sea, nos interesa ponerlo lo más aproximado posible, ¿vale? vale, esta respondida. Sí, Importancia de las RPM lo más ajustadas sí, posible. ¿Y de dónde salen? Pues hay que conseguirlas de donde se pueda. Y si no a una última, pues llevarlo a un banco de potencia y ahí nos lo genera. Perfecto. eso es. Comentabas que en montaña tenemos brida libre, pero que hay algunos coches que son compatibles con rally y montaña y por tanto están bridados y no la quitan para no tener que volverla a poner luego. Bien. Si la brida es libre, el valor del restrictor debe estar en la hoja, en la ficha de homologación del Claro, coche. o sea, si tiene brida hay que ponerla. Hay que Vale. ponerla de cuánto es, porque eso tiene una influencia sobre el coeficiente. Pero sí que recordamos eso, la brida puede llevarla o no, pero si la Sí, me llevas hay que refería, especificarlo, sí. si el vehículo es de serie y por Sí, tanto no está embridado al valor que la federación regional pertinente le haya asignado, significa que está de serie. ¿De serie el valor es cero o es el del fabricante? de serie el valor, sí, entiendo que sería cero. Habría que poner cero, o sea, no hay brida. Claro, o sea, un número de bridas, cero. Vale, Eso es. cero. Seguimos con preguntas. Sí, La relación de compresión. La vale. relación de compresión hay que sacarla de la fórmula tal y como indicabas, porque la mayoría de fichas de homologación no vienen. Hay algunas en las que sí, ¿eh? En las que sí Sí, sí, viene por eso. O la sea, hay relación. algunas en las que vienen y no hay que andar haciendo la fórmula, eso es. Efectivamente. Pero en las que no vienen, ahí es cierto que hay veces que nos dan el valor de la cámara de combustión, pero no nos dicen el grueso de la junta de culata, que hay que tenerlo en cuenta. Ujú. ¿Qué lo hacemos por aproximación? Porque eso puede ser peligroso. Ostras, si viene en ficha o si viene a un documento, ponerlo tal cual, pero es que si no, habré que. Porque, por ejemplo, si es un motor preparado, o sea, es una información importantísima que debería tener el participante, por Correcto, ejemplo. pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar un motor de serie. Sí, Podemos coger la relación de compresión que nos da el fabricante, que aparece bien. en la hoja del fabricante, en Sí, la ficha del sí, fabricante. es la relación máxima, ¿de acuerdo? Vale, O sea, en el anexo de tolerancia lo vamos a ver que por debajo, si da por debajo no habría ningún problema. El problema es si diera por encima de lo que has declarado, estupendo. únicamente, ¿vale? Vale, esta correcta también. Ahora llegamos a las ruedas, que precisamente aquí Marcos nos apuntaba en el chat algunas preguntas. No sé si tú podrás verlas, si no te las paso yo ahora. Y en base a eso te comento, antes que sus preguntas. Cuando hablamos del diámetro de la rueda, ¿se refiere al diámetro de la llanta o al diámetro de la llanta con la cubierta? Porque hacías hincapié en que siempre con Las rueda de pulgadas que tiene seco. la rueda.
Son las pulgadas solamente. De la llanta. Sí, eso es. Vale, vale, vale. De acuerdo. Y recordar, el neumático de seco, ¿vale? Correcto. Con respecto a esto, por si no las has visto, Marcos preguntaba que si él genera un PF con una llanta 15 en el coche y se Sí. presenta y se le verifica y es un llanta 15. Perfecto. Ahora corre en la subida y dice, me he equivocado, debería haber montado una llanta 13. ¿Puede cambiarlo? Durante el meeting no. No. Si se presenta con una 15, es una 15 todas las veces. Es decir, no se puede variar el PF ni eliminar, que lo veremos también en los anexos de la FIA. No se puede ni variar ni eliminar el PF desde que confirmas el PF en el momento de la inscripción hasta que acaba el meeting. Por ejemplo, haces 8 pruebas y te puedes presentar con 8 PFs diferentes. Lo que no puedes hacer es variar esos PFs una vez que te has inscrito y hasta el final de la prueba. Eso solo se podría hacer a petición de los comisarios técnicos y es por si vieran un error, una errata, etcétera, que también lo veremos por aquí por los anexos, que o sea, en caso de un primer detectamos un error tal, sería hacer un nuevo PF y si cambiara de clase, pues habría que informar a los comisarios deportivos. Entonces, depende del caso, podría hasta tener penalización, ¿de acuerdo? Vale. Vamos ahora con aerodinámica. Sí. En este caso, aquí comentábamos que el tema del alerón, que es algo que ha suscitado bastantes preguntas, hablamos de alerón siempre que este sea una pieza adicional al vehículo o una pieza de serie del mismo. Me explico. En el caso del Renault Clio que estábamos viendo, puede llevar un pequeño saliente en la parte de arriba por encima del cristal de la ventana trasera. Sí. ¿Se considera alerón o realmente como es una pieza de serie no hay que medirlo? No sobresale del perímetro del vehículo, ¿eh? Sí, se considera alerón, sí. Se considera alerón y hay que... Sí. Pero en las medidas que nos piden, realmente, como no sobresale por detrás, ¿qué necesitaríamos saber? Se dejaría La cero. altura. Solamente altura, correcto. Solamente altura. Perfecto. Esa anotada. Y sobre esto, Marcos preguntaba que si el voladizo trasero incluiría el paragolpes de serie. Imagino que cuando hablamos de voladizo es un adicional al paragolpes, ¿no? Voladizo trasero. Lo vemos aquí. Sí, voladizo trasero, que hemos puesto 540 milímetros en nuestro coche. O sea, iría a la parte más retrasada de la carrocería. Correcto. O sea, este difusor, en este caso aquí el del dibujo, es un difusor adicional. O sea, no sería de origen del coche. O sea, sí, perdón, adelante, adelante. Claro, mira, en la foto que tiene puesto Julio ahora se ve perfectamente, eso es un difusor. Julio, imagínate que en lugar de un difusor es el paragolpes. Entonces, la dimensión del voladizo trasero, ¿dónde la mido? ¿Dónde termina, donde está marcado el dibujo o al paragolpes? Al paragolpes porque es de origen. Claro. Entiendo, el paragolpes. A la parte más externa del coche, ¿no? Eso es. Vale. Claro, aquí vemos que en este dibujo el paragolpes, digamos, no le sobresale, lo que le sobresale es el difusor. Entonces ha ido a la parte más retrasada, pero si el paragolpes sobresaliera un poco por aquí, entonces sería ir a esa parte más trasera, claro, como se puede ver en muchos coches, evidentemente. Entonces es paragolpes, si es el de origen, tomamos como referencia ese paragolpes, ¿de acuerdo? Vale, volviendo a la pregunta anterior que constatan por aquí. Los Mitsubishi Evo traen de serie un alerón de grandes dimensiones. Sí. Ese sería exactamente igual de medir que el del Clio, en la altura, porque tampoco sobresale por detrás. Claro, correcto. Solamente altura. Eso es. Vale. Ese está, este está. Nos vamos ahora a lo que sería la jaula, el último apartado creo que es. Tipo de marco. Cuando hablamos del tipo de marco 1, nos referimos solamente a la jaula. Púlsalo, para que nos... Púlsala ahí, por favor. Sí, sí. A ver si sale. Vamos. Que estos apartados le cuesta un poco. Ya. Le cuesta un poco salir ahora. Concha de construcción unibody de metal estándar. Es lo que nos dice. Eso es. Esto podríamos entenderlo como arco principal, frontal, brazos longitudinales traseros y para usted contar. O sea, una jaula básica. Sí, claro.
De acuerdo. Por eso Si la mayoría yo son... pongo, en vez de tipo 1, si pongo aquí un tipo 2 o tipo 3, Sí, ¿de acuerdo? Cerramos. Si yo pongo tipo 2 o tipo 3, vemos que tipo de refuerzo del marco solamente me va a dejar elegir tipo 4. de acuerdo. Es verdad que la mayoría de lo que nos vamos a encontrar es tipo 1. Si pongo tipo 1, luego ya tipo de refuerzo del marco, me da posibilidad de elegir. Pero si pongo tipo 2 o tipo 3, solamente me da luego La el opción tipo de 4. refuerzo del marco, solamente me da la opción de tipo 4. ¿Vale? Si el tipo de marco es 1, Julio, el tipo de refuerzo de marco 1 sería justamente la base de lo que hemos hablado. Ningún Eso es. brazo cruzado, o sea, frontal, central, brazos Sí, traseros y se acabó. Ni cruzantes, ni tirantes, ni nada. eso es. Nos iríamos al anexo J en el 253. Serían los primeros dibujos que vienen de arco de seguridad, que serían los básicos, lo más básico, ¿de acuerdo? Vale. Y por último, por terminar sobre las preguntas pasadas, te diría, antes cuando hemos creado el PF, hemos hecho también un borrador por si quisiéramos modificarlo y generar uno nuevo. Imaginemos que transferimos el coche o nos hemos aburrido de él o lo hemos desguazado. ¿Podemos eliminar ese PF y ese número de PF queda libre para otro? Sí. O sea que una vez que eliminemos los PF, podríamos volver a hacerlo y Sí, sí. nos asignaría uno nuevo. Podemos generar tantos como queramos. Claro, claro. Correcto. Por eso decía, o sea, podemos hacer 8 pruebas de montaña con 8 PFs diferentes. El tema es que editar o eliminar no se podría hacer desde que confirmas inscripción en la prueba hasta el final de la prueba. En ese periodo es cuando no se puede ni editar ni eliminar absolutamente nada, ¿vale? Pues hasta aquí todas las preguntas pasadas y las que se me han ido ocurriendo. Y ahora, si alguno de los presentes, multitudinario por cierto, y cosa que es muy de agradecer, tiene alguna pregunta, que se desmute automáticamente el micro y Julio está a vuestra disposición. ¿Ninguna pregunta? ¿Ni el señor Martínez, que me halaga tenerlo entre nosotros? Yo ya las he hecho todas. Pacus. Bueno, vemos un poco también el tema de anexos y tolerancias si no Perfecto, Javi, hay preguntas, ¿vale? perfecto. Como decía, vamos a ir. Este es el anexo 6, digamos, de la FIA, que habla aquí de condiciones y tolerancias, ¿vale? Bueno, esto es un poco de definiciones, aunque está en inglés y francés, pero bueno, os voy traduciendo básicamente. Tema de definiciones, que es exactamente una hoja PF, etcétera. Esto lo tenemos en la página de la Federación Española, en el anuario Campeonato España de Montaña. Tenemos este documento traducido al español, ¿vale? Digo, por si tenéis dudas o cosas. Verificaciones técnicas, bueno. Dice aquí, artículo 3, verificaciones técnicas. Si se detecta un error o por una cosa incorrecta, ¿de acuerdo? El error debe ser corregido en la hoja técnica PF y simular y verificar un nuevo número de PF del vehículo. Esto solamente será a petición de los comisarios técnicos si detectan un error en una verificación técnica previa, ¿vale? Entonces, se tendría que hacer un nuevo PF con lo que se ha visto. Si el nuevo PF hace que el coche continúe en la misma clase, se hacen las modificaciones y en principio no se toma ninguna medida. Pero si esas modificaciones provocan que dé un coeficiente diferente y que tenga que cambiar de clase, entonces esto se tendría que informar por parte de los comisarios técnicos a los comisarios deportivos, ¿vale? Un primer cambio de clase en este caso, por un error, etcétera, no tendría sanción, ¿vale? Con esto lo que se hace es que, bueno, se da beneficio de la duda de poder decir, bueno, es que ha sido un error que es normal que se puedan cometer, sobre todo al principio. Entonces se da ese margen, pero si esto sucediera por segunda vez, un segundo error que provocara un segundo cambio de clase, eso ya tendría sanción por parte de los comisarios deportivos, ¿de acuerdo? Y luego vamos al artículo 4, que ya son las tolerancias, ¿vale? Peso de carrera, lo veíamos, o sea, están todos los apartados aquí que hemos rellenado en el PF y vemos la tolerancia de cada uno. Peso de carrera, -10 o +100.
¿de acuerdo? Todo lo que esté dentro de ese margen, cuando te verifiquen, según la hoja declarada PF, está dentro de ese margen, está correcto. El peso se debe hacer en configuración de seco con los neumáticos adecuados, claro. O sea, en mojado esto no contaría, ¿vale? Motor, bueno, ninguna. Vemos que hay muchas que no tiene tolerancia, lógicamente. Y posición de los cilindros, nada. Vemos aquí la cilindrada, más menos 1%. Ya os digo, esto, si os vais a la página de Federación Española, anuario, Campeonato España de Montaña, este está traducido al español, ¿vale? Pero vamos viendo diámetro inductor del turbocompresor, por ejemplo. Más 0,2 milímetros o menos, Libre. no hay problema de tolerancia. Este parámetro está basado en la dimensión máxima del inductor declarada por el participante. Régimen máximo de motor. Vemos aquí que está en rojo además, porque ha sido una modificación reciente. O sea, hay un margen de tolerancia de hasta más de 500, o sea, hasta 500 revoluciones más por minuto. Dice en rojo, el participante debe poder demostrar que el régimen máximo de motor declarado en la hoja PF se puede alcanzar durante la prueba. Ahora es verdad que la Federación Internacional pues, se va a meter mucho con esto, van a enchufar, digamos, car chips en los coches para analizarlo telemétricamente y ver que los coches pues, pueden llegar hasta el régimen que han declarado, ¿no? Tipo de motor, ninguna. Vemos que hay muchas que no tiene margen de tolerancia, lógicamente. En aerodinámica, aquí vemos batalla, más menos 20 milímetros tendría de margen. Entonces, pues bueno, vemos que el Performance Factor nos da un margen bastante amplio para jugar. No vamos a decir que vale todo, evidentemente, pero es verdad que vale casi todo, ¿no? Son cosas mías, perdona, Julio, o la Sí, página dime. de la española está cao. Es que estoy intentando entrar para lo del anuario y no me salen unas cosas rarísimas. Han tenido problemas esta semana, es verdad. Pues lo siguen teniendo, macho. Sí. Vaya. Es que sale, no sé, sale un tema raro. Para mí que la Vale, tienen. vale. Lo tengo ya aquí. ¡Ay! Ese. Ahí. Espera, que no lo encontraba, digo, ya lo tengo aquí. Lo tengo en español, ¿vale? La columna de izquierda está en español, que era lo que estaba en francés. Pues bueno, lo hemos traducido también para el tema de los participantes. Únicamente la traducción sirve de orientación para los participantes, ¿vale? O sea que en caso de interpretación o algún tema, bueno, pues algún problema de interpretación, siempre se usaría ante la duda la versión inglés del reglamento por parte de la FIA. Julio, Sí, dime. si tú lo tienes a mano y eres tan amable de pasarlo al correo habitual de técnico@fexa, así lo distribuyo yo por aquí ya que la página lo tiene caído. Bien, vale, de acuerdo. Ambas hojas, tanto la de las tolerancias como esta que estamos viendo. Vale. Por otro lado, si me permite, Sí. acaban de entrar un par de preguntas en las que decían, Manuel Solís nos decía que si el tipo de Marco I se entiende como carrocería autoportante. ¿O no? El tipo de Marco I sería un tipo de estructura de jaula básica dentro de una carrocería. Eso es. Eso es. O sea, Vale. aula básica que puede tener ya a partir de ahí sus adiciones, digamos, sus barras adicionales. Vale. Por otro lado, tenemos una pregunta que nos hace Pedro y dice, Sí. ¿y si en la prueba llueve y se decide cambiar a neumáticos de lluvia? ¿Se podrían cambiar los neumáticos a lluvia manteniendo la misma llanta declarada, evidentemente? ¿O habría que cambiar el PF? No hace falta. Lo que pasa es que, evidentemente, en caso de lluvia, pues difícilmente se va a hacer una verificación de pesaje. Entonces, pues, o sea, no daría, digamos,
un valor real, digamos, o Vale, entonces no sí coincidiría, claro. podrían los concursantes cambiar a neumáticos de lluvia si los llevaran Ya. montados en otro juego de llanta, siempre que sea de la misma medida. Eso es. O sea, si se decidiera aún así en mojado hacer una verificación, se tendría que cambiar al neumático de seco que se declaró, ¿no? Vale. Esas son las dos que teníamos por aquí. Vale. Nada, si van surgiendo más, no dudes en interrumpirme. Estamos aquí para responder lo que haga falta. Vale, vamos aquí, la parte de español, mira, aquí lo tenemos. Tolerancias, vemos. Peso en carrera del vehículo comparado con el peso PF declarado. Debe encontrarse dentro de ese margen. El peso se realizará en configuración de seco, con las ruedas neumáticos adecuados. Diámetro de mariposa, por ejemplo, más 0,2 o menos es libre. Este parámetro se basa en el diámetro máximo de mariposa declarado por el participante. Las revoluciones por minuto, ahí lo veo. El participante debe poder demostrar que durante la prueba se puede alcanzar el régimen máximo motor en revoluciones por minuto declarado en la hoja técnica PF. Luego tenemos medidas aerodinámicas, más menos 20. Por ejemplo, esto en todas las medidas aerodinámicas vemos que más menos 20 milímetros. O sea, si queremos hacer una declaración según si queremos hacer una verificación según lo declarado en PF, bueno, pues tenemos estos márgenes para jugar, ¿vale? Después nos iríamos aquí al anexo 7, ¿vale? Estábamos viendo el anexo 6. Y tenemos aquí el anexo 7, que es anexo técnico al Reglamento Deportivo de Campeonato de Europa, vehículos de categoría 1. O sea, estos todos los turismos GTs, todo lo que ahora entra en PF. ¿De acuerdo? Aquí vemos también condiciones, etcétera. Esto leérselo también. Este también te lo pasaré, Paco, ¿vale? Sí. Son los dos anexos que más me interesan. Este porque es solamente categoría 1, pero como es todo lo que entra en PF, pues Estupendo. sí que os lo facilitaré. Vemos, por ejemplo, la cilindrada del motor se calcula conforme a la definición del artículo 251, 231. Vamos viendo por aquí cosas, ¿vale? Por hacerte llegar una consulta de Sí. un piloto que nos lo pasa al chat y dice, si algún dato de los que reflejamos en fichas son erróneos, por ser la primera vez que se realiza y en la prueba comprueban que está mal, ¿se considera que estás intentando engañar o por ser la primera prueba lo podemos corregir? Esto es muy de un piloto, porque son muy especiales, en sí. Aquí te podría contestar yo, Javier. Evidentemente, nadie va a pensar en la mala fe de la persona con la pretensión del engaño, sobre todo pensando que es la primera vez. Antes le comentaba a Julio, antes de entrar en la reunión, que precisamente en nuestra prueba, que es la semana que viene, y aprovechando que el viernes es festivo, pues haremos unas verificaciones lo más pausadas posible para intentar repasar todas aquellas fichas que lleváis. Y si algunas son anómalas, intentaremos corregirlas sobre la marcha, allí mismo. Pues tendremos la posibilidad de tener un banco de ordenadores y un montón de técnicos dispuestos a ayudaros. De hecho, esta reunión, haciéndola hoy domingo, y que es muy de agradecer tanto a todos vosotros que habéis asistido, como a Julio, que se ha molestado el hombre en atendernos hoy domingo, era precisamente por evitar todo lo que podamos subsanar el viernes que viene. Recordad que habrá verificaciones libres el viernes y obligatorias el sábado. Todas las que podamos hacer el viernes, pues se harán tranquila y pausadamente, viendo los errores que se han cometido o los que no, porque realmente, Javier, nosotros también somos nuevos. Entonces, tenemos que aprender los unos de los otros. Es por esto que reclamamos la asistencia de Julio. Si contestas así tu pregunta. Vale, de todas formas, en el anexo 6 está, ¿vale? Nos vamos al artículo 2, condiciones. De todo lo referente a la hoja técnica PF. Solicitar la inscripción en una competición FIA. El piloto y el concursante deben realizar la declaración técnica del vehículo. Se admite solamente una hoja técnica con un solo PFID, con un solo código.
para cada vehículo inscrito. El piloto y concursante deben enviar copia de la hoja técnica o declarar PF y código PFID al organizador por medio del formulario de inscripción a la competición FIA, antes del cierre de inscripciones. Presentar una copia de la hoja técnica PF en las verificaciones administrativas y presentar una copia de la hoja técnica PF en las verificaciones técnicas. Luego seguimos por aquí. Al presentar una hoja técnica PF, piloto concursante manifiesta su conformidad, obviamente. Una vez publicada la lista oficial de inscritos y hasta el momento de las verificaciones técnicas de la competición, no se podrá realizar ninguna modificación en la hoja técnica PF. Una vez publicada la lista oficial de inscritos y durante toda la prueba, no podrá ser eliminada la hoja técnica PF presentada al organizador y registrada en la página web PF. Durante las verificaciones, la hoja técnica PF puede ser corregida o ajustada a petición de los comisarios técnicos. Bien, hasta ahí, Seguimos. en el punto 2.9, creo que es donde nos basamos en la pregunta que hacía Javier. Ellos llegan con una hoja PF que dice que su PF es 29, como ya me ha pasado a alguien. Evidentemente era un error. No, un coche, un turismo de calle atmosférico de 4 cilindros en línea no podía tener un PF 29, por mucho que quisiera. Si se presenta con esa y con su buena fe de inscripción, evidentemente hay que corregirla. Entonces la que valdría no sería la que él ha inscrito, ¿no? Sería efectivamente. La que... Y entonces seguimos leyendo y nos da la respuesta a la pregunta. Verificaciones técnicas, artículo 3. Si se detecta un error o dato incorrecto durante las verificaciones, el error debe ser corregido en la hoja técnica PF para hacer la simulación y verificar el nuevo valor PF. Si el nuevo valor PF encuadra al vehículo en la misma clase todavía, aunque sea diferente coeficiente, pero si le mantiene la misma clase, se validarán las modificaciones hechas en la hoja técnica, pero no se tomará ninguna otra medida. Solo en caso de variar el PF, pero continúe en la misma clase. Si además de variar el coeficiente provoca un cambio de clase, dice, si el nuevo valor PF obtenido encuadra al vehículo en una clase diferente a la que se inscribió el participante, se informará a los comisarios deportivos de la no conformidad de la hoja técnica. Durante una competición, solamente se aceptará un cambio de clase por temporada debido a un error o dato incorrecto. O sea, una vez no pasaría nada, ¿de acuerdo? Porque se da ese margen, digamos, de duda de decir, bueno, el piloto se ha podido equivocar. Evidentemente, porque entienden que esto es una cosa nueva para todos y que puede haber algún error en un momento dado. Entonces se le da ese margen de, vale, la primera no pasa nada, se revisa, se corrige, pero si esto pasara por segunda vez, es decir, la sanción por incumplimiento de esta norma, seguimos leyendo, es decir, a partir de un segundo cambio de clase, supondrá una penalización de 10 puntos, esto a nivel FIA, sí, que ya, se ya. descontarán del número total de puntos obtenidos en la clasificación general y la clasificación por clases de campeonato FIA. Esta sanción se aplica a toda infracción antes de que el primer orden de salida sea publicado. Correcto. Entonces, creo que aquí... Queda suficientemente explicado. Ahí está, exactamente. O sea, es todo el artículo 3 del anexo 6, ¿vale? Que como te dije, pues bueno, ya os pasaré. Porque, o sea, porque depende del caso eso. Si es cambio de coeficiente, pero se queda la misma clase, se le corrige la hoja técnica por parte del técnico y ya está. Pero si ese cambio de coeficiente además provoca un cambio de clase, la primera no pasa nada, pero una segunda vez ya implicaría sanción. ¿De acuerdo? Estupendo. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Bueno, el baremo para ver en qué clase está. ¿De acuerdo? Lo tengo yo por aquí. Vale, lo veis aquí, es un documento en el que estoy trabajando. Esto es lo que teníamos en el CEM en 2020, columna de la izquierda. Ajá. ¿Vale? Lo teníamos de 5 a 9, vemos que tenemos subgrupos hechos. ¿Qué pasa? Que esto lo comentábamos antes, Paco y yo, antes de empezar el webinar.
La FIA no hace subgrupos, porque la FIA tiene, digamos, coches bastante grandes, ¿vale? Todos ellos tienen simplemente, pues eso, ahora tienen de 1 a 5, no hacen ni A ni B, porque lo más pequeño que tiene el Campeonato de Europa es que es un Mitsubishi Evo, un Subaru, etcétera, ¿no? Entonces, ellos sí que nos recomendaron hacer subgrupos. Claro, cuando al principio dudábamos, no sabíamos por qué nos recomendaban eso, pero claro, vimos que si no hubiéramos hecho subgrupos, pues ahora tendríamos una clase 5 en la que podríamos tener un Saxo corriendo contra un Evo, ¿no? Cosa que evidentemente pues no, no cuadra, vamos, en condiciones normales el Citroën Saxo no tiene nada que hacer contra el Evo. En fin, entonces por eso se elaboraron a partir de ahí subgrupos. Nosotros lo teníamos así en 2020, ¿vale? De 5 a 9. En 2021 lo único que hemos hecho es cambiar básicamente la denominación, el nombre, pero las categorías siguen siendo iguales. Lo hemos hecho esto para ir en consonancia con la FIA, porque ellos lo tienen así, de esa forma. Entonces, por denominarlo igual que la FIA, pues ya que incorporamos esto de Performance Factor, que es al final un programa y una plataforma creada por la FIA, pues bueno, para ir en consonancia con ellos, lo que hemos hecho es cambiar los nombres de las clases solamente, del año pasado a este año. Pero bueno, vemos que 1, 2A, 2B y vemos el baremo del PF de cada uno. ¿Vale? En este caso, Clase 1 Julio, sería 1539. Aquí podemos encontrar GTs, por ejemplo, o sea, coches ya muy potentes, la verdad que. Y dime, Pago. sí, te comentaba, en la 5B, que nosotros tenemos adaptado este recuadro exactamente igual, vemos claramente que pone por encima de 199. Exactamente, sí. El Clio que hemos hecho en el ejemplo se iba a 360 y no sé cuánto. Entonces, está claro que Sí. vosotros no sé cómo lo haréis. Nosotros sí tendremos que plantearnos el seguir aumentando estas casillas para dar más margen. Un 6A, un 6B, un 7A, un 7B a partir de 199, porque si no, la mayoría de nuestros coches se van a quedar en 5B, porque van a estar todos a partir de 199, como es el caso del Clio que has visto. 300 y pico me parece una pasada. El coche, la verdad es que no es nada competitivo en montaña, ¿no? Sí, la verdad es que con la última actualización de Performance Factor es verdad que además la gran mayoría de coches en general están dando unos coeficientes un poco peores que antes, que con la anterior versión, digamos. Con la versión que han hecho este año, es verdad que a base nosotros de actualizar y comparar PFs del año pasado con PFs de este año, vemos que la inmensa mayoría de los coches se están dando PFs, digamos, coeficientes peores, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí, oye, es una posibilidad. Si a partir de aquí, de estos subgrupos, queréis hacer en Extremadura, por ejemplo, algún subgrupo más, porque consideráis que bueno, hay una mayoría de coches que están en unos coeficientes, pues bueno, es una posibilidad, claro. Mira, me gustaría, si no te importa, trasladar esta Sí. misma pregunta a Rafael, que lo tenemos ahí, para ver cómo lleva él los PF en Andalucía. Rafael, ¿podrías desmutarte y nos comentas? Hola, Muy buenos días, Rafael, bienvenido. Hola, Rafa. hola, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, nosotros tenemos más clases, porque tenemos el problema de que todos los coches entrarían en 5B o 9C antigua. Entonces tenemos más clases para intentar darle cabida a todos los coches. Ya tenemos unos pocos de PF hechos. Sí. ¿Los que tenéis vosotros ya hecho pasan en su mayoría de 200? Sí, 200 y 300, pero la mayoría de coches. Tenemos algunos GT que están sobre 6, 6B, 8A, pero 2 o 3, no más, no más. Tenemos 2 Mitsubishis que están en 7B y otro en 8A, 2 en 7B y uno en 8A. De la antigua denominación, ¿no? Que sería 4A y 4B ahora. Entonces, esos son 6, 7 coches. El resto están todos en más de 199. Y por lo tanto hemos tenido que dividir más clases. Porque si no, hay un montón de coches juntos.
Así es. Eso es lo que nos esperamos. Tengo ahí una preguntilla para Julio que ahora Sí, claro. Adelante, adelante. Cuéntame, no sé Rafa. si es en el anexo 6 o en el anexo 7, que yo no soy capaz, no puedo verlo ahora, lo tengo pero no lo puedo ver. Hay un tema ahí que dice de luces y no lo tengo nada claro. No Vamos sé allá, si vamos a verlo. tú... Sí, hay algo que dice de luces. Luces traseras, pero no sé si se refiere a luces delanteras. Vale, ¿lo veis? Sí, Artículo 2.12, luces. Sí, Todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la competición, incluso si la competición se desarrolla de día, ¿vale? Con luz diurna. Todos los vehículos deben llevar como mínimo 2 luces de freno rojas y 2 luces traseras. Deben estar puestas simétricamente a cada lado del eje y montados en una posición visible. Esto es lo que dice en tema de luces, ¿vale? sí, pero se refiere a traseras. Y en principio todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la competición. ¿Se refiere a la delantera, a todas las Sí, luces o sí. nada más que a traseras? Sí, exactamente. Luego hace aquí referencia a las traseras y a las de marcha atrás y a las luces Pero de es freno. todas Pero las luces. exactamente, la primera parte Sí, dice todas las luces del vehículo deben funcionar durante toda la claro, competición. Julio, pero tú sabes que eso es un problema, porque tú en la montaña tienes un A2 que no lleva faros. Una, Claro, dos. sí. Por Esto es ejemplo, categoría 1, Rafa. Esto es turismo GT, nada más. bueno, es turismo. Pero ACPF, dados. Sí. No. Un A2 es un turismo, es un coche de circuito, Julio. Pues Un tiene que A2 llevar es un luces. coche de circuito. Tiene que llevar luces, Rafa. No, Momento. tú tienes un Hyundai Accent, no lleva luces. Hay sí, que es de la ponérsela. Copa, ¿no? Dice Rafael, de los que corren Claro, en circuito. claro, de la Copa, un A2. Todos los coches de circuito son A2. Sí es verdad que las copas últimas, las Clio y últimas copas que hay, sí es verdad que los coches ya en circuito llevan faros. Pero, por ejemplo, las primeras copas no llevaban faros. Yo tengo en montaña, tengo unos pocos, cuatro o Habrá que cinco. ponérsela, Rafa. Claro. Yo tengo Por 4 o ejemplo, 5 AX, A y medio, que son pepinos, esos coches no llevaban faros. Pues según esta reglamentación, ¿te gusta el la reglamento tendrán de que medición? llevar. Sí. Tienen que tener faros, claro. O la, Teníamos un Hyundai Getz en sí, el Campeonato de España sí, y las que no llevaba. llevaba faros Claro. y ¿qué habéis hecho? Este las llevaba. Las puso. En el año pasado, no, después las puso, Sí, las puso, sí, sí. sí, sí, O sea, según el reglamento aquí viene claro, tiene que llevarlas. sí, sí, no, eso es lo que yo, no, porque nosotros De hecho, tendremos, los Hyundai Getz es verdad que en la Copa no las llevaban, claro, pero luego las ponían porque hacían alguna carrera nocturna. la mayoría no tenía ni instalación. Entonces, es un problema. Yo ya te digo, los AXA y medio no tienen ni instalación. O sea que es un problema. Tendremos que sacar algo para que esos coches estén exentos de eso. Porque si no, no le va a decir a un tío que tiene un AXA y medio de hace 35 años que compre una instalación o que monte una instalación para poner unos faros. Eso Entonces, es un solucionará, problema. eso solucionará el problema regional, Rafael, pero si ese coche quiere subir a hacer una prueba de montaña nacional, no se puede. Claro, Claro. eso es lo que hay que decirle. Oye, si tú quieres correr el autonómico así, si quieres hacer una prueba del nacional, pues hay que aplicarse. Por eso yo quería tenerlo claro. Es que aquí dice que el coche tiene que tener luces. Así Sí, es. hay veces que las luces le faltan al coche y al piloto. Al piloto le falta más que al coche. Eso sí. Bueno, Bien. ¿tenemos Muy alguna bien, otra gracias. pregunta? Dime. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Julio? No, no, yo no. Por tu parte no, y por parte de alguno
de los invitados a la reunión de hoy? ¿Alguien que se le haya quedado algo en el tintero? Si ahora no se os ocurre y queréis pasarla luego, recordad que el correo es técnico@fexa.es y yo se la mando directamente a Julio y así la comentamos y podemos ir viendo el desarrollo de la misma. Sí. Vamos viendo por aquí alguna tolerancia más, por ejemplo, hablábamos antes, ¿vale? El motor, decimos cilindrada máxima, fíjate, 6.500, ¿no? Entonces, vamos con unos márgenes que decimos, bueno, es tremendo. Y vamos leyendo por aquí todos los elementos del coche, hasta dónde podemos llegar y leyéndolo vamos a ver que jugamos con márgenes realmente muy amplios, ¿verdad? Perdón. Nada. Ya. Aerodinámico. Bueno, pues entonces, Julio, lo tengo claro. Nos pasan los documentos, yo lo hago llevar a todo el colectivo técnico, que por suerte está prácticamente representado hoy aquí, en este webinar, Sí. para que lo tengan y le echemos un vistazo previo a la carrera, y si surgiera durante esta semana alguna cosa más, evidentemente nos pondríamos en contacto contigo. Vale, perfecto. Porque ya que nadie tiene más preguntas, por mí y por los presentes creo que podamos dar el webinar por terminado. Agradecerte tanto a ti como a todos los presentes vuestra asistencia, sobre todo en tu caso por haberte dignado, hombre, en un domingo a perder un ratillo con nosotros y ponernos al día. No, hombre, o sea, para eso estamos, al revés. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, recordar pf@rfeda.es, ¿de acuerdo? Es cuenta de correo que gestiono para todo tema relacionado con Performance Factor. Dudas que tengáis, si queréis enviar alguna hoja PDF para revisar si está todo bien rellenado, cualquier consulta relacionada, ya te digo, pf@rfeda.es y ahí por ahí es una cuenta que gestiono yo de correo y todo lo relacionado con PF, ahí voy solucionando dudas junto con mis compañeros del departamento técnico de la Federación Española. Bueno, todas las consultas, pues, aunque yo estoy, digamos, detrás de esa cuenta de correo, pero somos al final un equipo de personas que miramos todo, damos solución a dudas y al final somos varias personas que consensuamos las respuestas y las soluciones a cualquier cosa que nos planteen. ¿De acuerdo? Así que pues nada. ahí te las haremos llegar, Gracias. Julio. Muchísimas gracias por tu asistencia y a todos los demás, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito en el que esperamos haya sido satisfactorio y nos hayan aclarado algunas ideas. Gracias a todos por vuestra asistencia. Venga, Gracias a vosotros. Saludos. Gracias, Julio. Hasta luego.